Entonces, el niño que no es optimista o que le cuesta como sopesar esa realidad con las situaciones que está viviendo en ese momento, por lo general tiene unos niveles muy bajos de tolerancia a esa frustración. Entonces, se enfrenta a una tarea, se enfrenta a una actividad, y si él ve el grado más mínimo de dificultad, entonces ya no la continúa o la deja así. Y eso también está muy relacionado con el que hacen cosas pero no las terminan. Entonces empiezan acá y esta les pareció difícil, entonces la dejan, empiezan a hacer otra, e inclusive vemos adultos que empiezan o están haciendo una actividad o un plan, ve que no le sale o ven el mínimo aviso como de que no hay posibilidad o que no va a estar fácil conseguir como el objetivo, entonces se cambian para otra y para otra y para otra, y muestran como una inestabilidad a nivel de su vida personal, laboral, inclusive dentro del mismo trabajo no terminan las cosas que empiezan. Que los va a afectar seguramente luego en su vida normal de adultos. Vamos a hacer una pausa para mensajes y cuando regresemos vamos a tener esos tres elementos que acaba de mencionar la doctora Aida, que son la confianza en sí mismos, el realismo, que es muy importante, y la tolerancia a la frustración. Ya regresamos. Nada tan delicioso como estar al lado de una persona positiva, que mira las cosas buenas, que ante las dificultades encuentra muchísimas soluciones, y no al lado de una persona que se queda trancada, como atascada en medio de las dificultades, que no ve horizontes, que no ve caminos. Esto es lo que queremos generar en nuestros hijos, hijos optimistas, positivos, que sean capaces de encontrar realismo en todas las cosas, ¿no? Vamos a ver cuáles son como las condiciones que tiene un niño o cómo le ayudamos a generar una personalidad positiva. Y el primero es el realismo. Una visita a un médico es una buena ocasión para enseñar a un niño a ser realista. Si se quebra una mano, no podemos prometerle que no le dolerá ni que el doctor será capaz de curarlo mágicamente. Sí se le puede decir que se trata de un buen facultativo que pondrá los medios adecuados para sanarlo, que es posible apaciguar el dolor y que una vez enyesado le dejará de molestar. Y que con ese brazo será el bacán de la clase. El realismo es fundamental para que el optimista evalúe su situación y los medios con que cuenta, y logre sacar partido de lo que le vaya tocando en la vida. Sin esta condición, el optimismo puede llegar a convertirse en imprudencia, locura o descontrol. Ser realistas, ¿no? Saber hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras capacidades. No es necesario hacerle las tareas al niño para que él se sienta exitoso, porque entonces lo vamos a volver inseguro. Es enseñarle hasta dónde puede llegar y que lo reconozca y que esté trabajando sobre esa realidad en el futuro, no generarle falsas expectativas frente al futuro. Sí, muy bien. Mira, este primer aspecto del realismo, yo diría que de pronto los papás o las familias que tienden a ser sobreprotectoras no desarrollan mucho esta cualidad dentro de la personalidad. ¿Por qué? Porque los padres sobreprotectores o los ambientes sobreprotectores hacen todo por el otro, hacen todo por el niño. Le evitan las dificultades, están abriendo... no permiten que aparezca la frustración, no involucran dentro de su crianza los límites, el decirle a un niño no, y mucho menos que espere, por ejemplo, para cualquier situación. Entonces, van generando un sentido de la vida que no es el real, ¿cierto? Que no es la realidad. Y cuando llegan a otros espacios, por ejemplo, el medio escolar, entonces son niños que les cuesta mucho adaptarse a otros lugares. ¿Por qué? Porque en esos otros lugares sí encuentran normas, se encuentran límites y encuentran sobre todo límite a su comportamiento y límite a veces a sus mismas habilidades. Entonces es muy importante cuando nosotros estamos educando o formando niños
que los eduquemos en esa realidad, que los enfrentemos a cierto grado de dificultad. ¿Para qué? Para que ellos vayan consolidando su personalidad. Eso los hace fuertes, los hace tener una capacidad ante la adversidad de poderse reponer, que llamamos resiliencia, y es fundamental porque ante pérdidas, ante situaciones difíciles, nosotros debemos aprender a sobreponernos a ellas. No es negarlas, porque vamos a estar expuestos siempre a cualquier situación de cambio o cualquier situación traumática o difícil en la vida. Segunda característica que podemos desarrollar en los niños positivos, el optimista confía muchísimo en sí mismo. Un optimista confía en sí mismo, conoce con realismo sus capacidades, pero necesariamente sabe que en ocasiones necesita la ayuda de otros y la pide. Las tareas se prestan especialmente para que un niño aprenda a medir lo que puede hacer solo y a aceptar la guía de sus padres cuando se da cuenta que ya no puede más. Hacerle las tareas a un hijo es la mejor forma de volverlo inseguro, de evitar que conozca sus limitaciones y de que no valore la ayuda de los demás. El precio es que puede crecer ingenuo, todo es tan fácil, sin darse cuenta de que no es él quien las hace, o soberbio. Es lógico que todos lo atiendan a él y que su trabajo sea siempre perfecto. Un niño mimado, al que se le da todo hecho y cuyas necesidades están resueltas al instante, crecerá inseguro y en consecuencia pesimista. Llegado el momento de la verdad, no tendrá fuerzas para sacar adelante lo que debe hacer solo. Cualquier desafío le parecerá imposible de superar y no conocerá cuáles son las herramientas a las que hay que echar mano para solucionar el tema. Por eso, hay que ayudar a los hijos a que resuelvan sus problemas por sí mismos, aprovechando todas sus capacidades, pero apoyándolos con cariño y paciencia. Nos queda muy clara la confianza, que también está relacionada con la autoestima que nos decía la doctora Aida. Y finalmente, es importante que el niño aprenda a fracasar. Veamos la nota. Quien no conoce el fracaso por exceso de protección paternal o por ser realmente muy talentoso, puede llegar a tener una excesiva confianza en sí mismo, que lo lleve a ser un imprudente. Por eso, los padres tendrán que enseñar a sus hijos a distinguir lo importante de lo secundario y a aceptar que el fracaso y el desengaño forman parte de la vida y que no pueden determinar el comportamiento futuro. Quedar fuera de una invitación de cumpleaños o una mala nota a pesar de que estudió son buenos momentos para explicar la importancia relativa de las cosas. Además, son ocasiones para enseñarle a ver lo positivo que se puede extraer de cada ocasión, incluso de las aparentemente malas, y de lo vital que es aprender a levantarse siempre y a poner los medios adecuados para salir adelante. Es importante señalar siempre el fin para que el niño entienda que sus actos trascienden más allá de lo inmediato. Por ejemplo, si estudió, a pesar de haberse sacado una mala nota, cumplió con su obligación y fue responsable, características que lo acompañarán toda la vida, mientras que la mala nota pasará al olvido. Y me gusta mucho esa última parte, porque no es solamente medir las cosas por los resultados, no fracasamos solamente porque no se dieron las cosas. Si dentro del fracaso hubo un intento, si hicimos las cosas bien, si hicimos las cosas correctamente, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, pues ahí también hay ganancia y hay que enseñarle al niño a leer eso, que a veces no funcionan las cosas, pero lo que hiciste, todo lo demás, todo el empeño que pusiste es positivo, y ahí cambiaríamos la mirada de quedarnos solamente en el resultado. Muy seguramente si seguimos trabajando, si le seguimos enseñando a que continúe adelante con su propósito, va a tener buenos resultados en el futuro. ¿Cómo interpreta usted? Bueno, a ver, yo pienso que todo eso que hemos venido trabajando, hablando, está muy relacionado un aspecto con otro. Cuando hablamos de niños optimistas, hablamos de niños con muy buena autoestima. Y cuando hablamos de un niño con buena autoestima, no estamos hablando de un niño que tiene un ego inflado, pues que no reconoce inclusive las diferencias, que no acepta inclusive a los demás, es todo lo contrario. Cuando un niño tiene una buena autoestima, es un niño que tiene en cuenta las necesidades de los demás. Un niño que no tiene en cuenta esas necesidades de los otros no es un niño, probablemente sí tiene una autoestima, pero está tan alta que ya está saliéndose de alguna manera como de la realidad, de esa percepción real de uno como persona. Entonces, yo pienso que el punto central del tema tiene mucho que ver
con la valoración de sí mismo, y esa valoración de sí mismo de una manera real nos lleva a nosotros a tener buena tolerancia a la frustración, buena capacidad de espera, porque como decía usted ahora, no se trata de que aunque yo haga todas las cosas bien, siempre me van a salir bien. Hay situaciones externas que yo no puedo controlar y eso es lo que el niño debe aprender, que yo soy responsable de lo que de alguna manera a mí me corresponde, por ejemplo, a la hora de estudiar para un examen, yo soy responsable de estudiar esos contenidos que me han asignado, de tener un buen desempeño, pero pueden haber situaciones externas que hacen que de pronto yo tenga alguna dificultad en el examen. Muchas veces son situaciones emocionales y yo estoy muy nervioso, estoy muy ansioso, a la hora de presentar el examen puedo tener un bloqueo y olvidar en ese momento lo que había estudiado con tanto esfuerzo. Entonces, no se trata de plantear siempre es el resultado de las cosas como exitoso, sino que también pueden existir momentos en los que no le va a uno tan bien y eso no lo puede afectar a uno, a tal punto pues de que ya uno haga una valoración o una evaluación totalmente negativa de lo que uno es. Finalmente, Aida, para los padres que nos están viendo, ¿por qué es importante que ayudemos a crecer hijos positivos, optimistas? Bueno, es fundamental, ¿por qué? Porque eso permite un sano desarrollo de la personalidad, eso le permite a los niños asumir las dificultades, asumir las frustraciones de una manera adecuada, le permite a los niños madurar muchísimo aspectos que son fundamentales en la construcción de la personalidad. La autoestima nos ayuda a nosotros a ¿qué? Nos ayuda a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena adaptación al medio escolar, al ambiente o a las relaciones sociales. Y en esa medida, a veces uno piensa que el optimista es el que siempre se está riendo, el que siempre está pues feliz. No, eso de pronto es una idea errada de una persona optimista. Una persona optimista no es la que necesariamente está pues todo el día cantando y haciendo alarde aparentemente de una falsa alegría que podría uno decir. La persona optimista o el niño optimista, por el contrario, es un niño que sabe reaccionar adecuadamente ante las dificultades, que, como decíamos al principio, no engrandece los problemas que se le presentan y que eso finalmente no afecta la percepción que él tiene de sí mismo. O sea, a pesar de que se equivoca, sabe que es un niño inteligente, que es un niño que es capaz y sobre todo que es un niño que es querido por su familia, porque muchas veces un niño pesimista, digámoslo así, puede pensar inclusive que cuando no le va bien en el colegio, eso puede hacer que su familia o sus padres lo quieran menos. Y a veces nosotros cometemos el error de negociar el amor. Entonces, cuando el niño tiene dificultades escolares, empieza los papás a manipular eso con que no te voy a querer, que no te quiero tanto, cuando los queremos igual, ¿cierto? Y es un error, pues, definitivamente, el optimismo, el ser positivos es una gran herramienta que tienen los niños para su vida. Ahí están las recomendaciones que les dejamos: confianza, realismo y manejo de la frustración. Vamos a tener un segundo programa con Aida esta semana para hablar de cómo es el tiempo de los niños y cómo les ayudamos a tener una mayor paciencia, que ellos aprendan a esperar y cómo esto también influye en su vida futura. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos de nuevo cuando seguiremos mejorando el hogar. Hasta pronto.